No en vano los medios de comunicación son llamados el cuarto poder, ya que se puede influir a grandes cantidades de personas con lo que estos comuniquen. Por eso tenés que saber que los medios censuran, distorsionan, recortan, interpretan los hechos según las ideologías que promueven y los intereses a los cuales responden. Esto se llama manipulación. ¿Y qué es la manipulación? Es una influencia indirecta sobre el ser humano, que fomenta determinados estados para conseguir comportamientos humanos predecibles, con poca reflexión o fuerte carga emocional. El hombre moderno está atrapado en el encadenado de este laberinto de la información del que solo recibe una instrucción limitada de la realidad y de los acontecimientos. El mundo que se le presenta en la pantalla como real es producto manipulado y perfectamente procesado, del que fueron borradas ciertas connotaciones y destacadas otras con la intención de direccionar el obrar humano. Se trata de atrofiar la reflexión del espectador, o mejor dicho, de reflexionar por él, dejándolo en la creencia de que sus conclusiones y sus principios son propios. Huxley lo presentó como el signo característico de la tiranía moderna, hacernos creer que somos libres. Así, los medios de comunicación son los que se encargan de hacernos pensar, dándonos ya las noticias digeridas. Veamos ahora cómo los medios de comunicación también censuran cuando se dicen cosas que molestan a los oídos, aunque estas cosas sean verdades bien fundamentadas. Veamos el caso de la doctora Chinda Brandolino, censurada relativamente hace poco por América TV. Luc Montagnier, estamos hablando del Premio Nobel de Medicina, el que descubrió el virus del SIDA, acaba de decir en París que la única causa del autismo son las vacunas. Entonces hay padres que leen, no solo eso, hay científicos y médicos, hay una gran cantidad de personas preparadas en Argentina. Un médico extraordinario, Yehuda Schoenfeld, israelí, a quien yo sigo muchísimo, yo creo que es uno de los mejores médicos del mundo, ha publicado 1000 artículos o más sobre los posibles efectos adversos de la vacuna. Doctora, va a hacer una pregunta. Sí, doctora, no? Buenas tardes. ¿Sole? Preguntarle Sí. qué opina Tardes, concretamente de que la justicia en este caso haya intercedido entre el desacuerdo entre médicos y papás y compulsivamente haya marcado que a los padres que vacunen a ese hijo. Mirá, justamente como recién acabo de decir Sole, esto es un problema científico. El juez no tiene información como para dirimir esta cuestión. Estamos hablando a nivel mundial, una discusión enorme sobre vacunas. Entonces, la Argentina tiene 1 millón de niños autistas. Si vos me hablás del argumento de los médicos prevenir el sarampión, y yo te hablo de 600 casos de sarampión y 1 millón de chicos autistas, me parece que hay algo que no coordina, ¿no es cierto? Hay una gravedad totalmente desproporcionada. Un último informe, perdón. Los informes son, sí. De la Organización Mundial de la Salud, digamos, está por encima de todo esto, es a nivel mundial. En las últimas horas salió, habla de cuáles son las principales amenazas para la humanidad en el año 2019. Habla del SIDA, habla del ébola y pone entre las amenazas para la humanidad para el año 2019 a los antivacunas. Y estamos hablando ya de la Organización Mundial de la Salud. Sí, mi amor, la vacuna, quiero decirte que hay muchas cosas, la Organización Mundial de Salud también tiene distintas opiniones, ¿no es cierto? Han salido comunicados en un sentido y en otro, pero aún así nosotros tenemos la obligación como médicos de atender a las realidades que grandes hombres de ciencia nos avisan, y sobre todo la realidad de nuestro país. Quiero decirte, Sole, que Sid Klenner descubre en el año 1943, es el primero que describe el autismo como enfermedad. Antes existía el autismo como parte de la esquizofrenia, como síntoma de otras enfermedades mentales. El autismo solo lo describe Klenner y en el año 1941 había aparecido la vacuna de pertussis. En esos 12 casos, una de las madres narra perfectamente que el chiquito era totalmente normal y a partir de la vacunación regresa en todas sus facultades hasta perder el lenguaje. Entonces, hoy ha pasado que ante el incremento, eso es la epidemiología. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué hay de común en un niño de La Quiaca, un niño de Tierra del Fuego, un niño de Mendoza, un puestero de la cordillera y un niño de la ciudad de Buenos Aires, hijo de profesionales? Son todas comidas distintas, medios económicos y culturales distintos y todos tienen autismo. Lo único que esos chiquitos tienen en común es la vacuna. Bien, doctora. Entonces, si voces como la de Yehuda Schoenfeld
o como la de Luc Montagnier están advirtiendo, no se trata de vacunas antivacunas, eso es una barbaridad. Y esa es la idea, doctora, poder el cuerpo médico poder dar todas las voces, poder escuchar también la voz, pero también concluir en esto. Es la Organización Mundial de la Salud la que acaba de incluir a los antivacunas en las listas de los principales peligros de la humanidad para este año. La idea, doctora, poder cuerpo médico poder dar todas las voces, poder escuchar también la voz, pero también la idea, doctora, poder cuerpo médico poder dar todas las voces, poder escuchar también la voz, pero también concluir en esto. Es la Organización Mundial de la Salud la que acaba de incluir a los antivacunas en las listas de los principales peligros de la humanidad para este año. Mi idea no es meterme ahora en la polémica de las vacunas, sino solamente mostrar cómo funciona la censura y de esta manera tan grosera en particular. La doctora citó a médicos y a científicos de renombre. Los argumentos parecían bastante atinados y razonables, pero la periodista, al verse encerrada frente a esos argumentos, procedió directamente a cortarla y a mostrar que la conclusión era que los antivacuna son el mayor peligro para toda la humanidad. Noticia forzosamente masticada y tragada rápidamente para mostrar que la conclusión era esa. No había otra alternativa que concluir en el gran peligro que constituye las personas que se niegan a estas prácticas cuestionadas. Manipular las palabras para manipular la verdad, ya que no hay verdad objetiva, sino la acción y la transformación permanentes. Ese es el interés, la praxis de la revolución. Decía Marx, nuestras ideas, nuestras categorías, son tan poco eternas como las relaciones que expresan. Son productos históricos y transitorios. Pues bien, en medio de esta guerra semántica hablaremos de un manual publicado por Casa Fusa, titulado Derecho al aborto, recomendaciones para una cobertura periodística sin estigma. Dicho manual trae una serie de consejos y recomendaciones para los medios de comunicación de cómo tratar el tema del aborto. Primer punto relevante. Es muy importante evitar el uso de las palabras niño o bebé. Hay que decir embrión o feto. No es un bebé, mucho menos un niño. Embrión o feto son dos estadios del desarrollo del ser humano, en este caso del hijo engendrado. Con el uso de estas palabras se pretende despersonalizar lo que ya es un ser humano gestado, con todo su código genético, con vida y en desarrollo y crecimiento constante. Despersonalizarlo haría que las conciencias se tranquilicen para el acceso a quitarle la vida mediante el aborto. Punto 2. No mencionar a los que practican abortos como abortistas o aborteros. Tiene connotaciones negativas. Usar proveedor de servicios de aborto o proveedor de servicios de salud, lo cual vendría a ser algo así como proveedor de servicios de verdugo para la comunidad de la madre y muerte del hijo. Punto 3. Prescindir de las palabras madre o padre durante el embarazo, porque implica que el feto es un niño. Es preferible usar mujer embarazada, persona gestante, pareja de la mujer embarazada, pareja de la persona gestante. Con estas palabras se pretende insertar una mentalidad alejada de la realidad, intentando cambiar la percepción de las cosas. Toda mujer que ha engendrado ya es madre aunque no lo quiera. Ser madre es tener un hijo en el vientre, por más que le cambiemos el nombre. Biológicamente hay un ser humano vivo desde el mismo momento de la concepción, como lo demuestran las ciencias. No hay posibilidades de duda de que hay vida, y no es vida extraterrestre precisamente. Por otro lado dice, no usar términos como objetor de conciencia, que puede transmitir la idea de que quienes practican abortos son personas que no actúan a conciencia. Lo ideal sería profesional que obstaculiza el acceso a un aborto. Es curioso que el primer proyecto presentado en el Congreso se pretendía la anulación de los objetores de conciencia. Sí, los mismos abortistas así lo llamaban. Es terriblemente malicioso este punto, ya que el médico que no quiere practicar un aborto es consciente de que hay una vida gestada en el seno materno.
y que al interrumpirla se mata al hijo concebido. Y un médico consciente de que está matando no querrá ejecutarlo. Un punto del manual dice: los defensores de la vida no son pro vida, son antiderechos. Pro vida o pro familia son términos que transmiten la idea de que quienes apoyan el acceso al aborto seguro y legal están en contra de la vida. Recomendamos usar términos alternativos para aclarar que se hace referencia a las personas que se oponen a la práctica del aborto, y sugerimos el uso de las palabras antiaborto o antiderechos. Por eso se recomienda que es mejor hablar de personas pro derecho y no de pro aborto. La recomendación es hacer hincapié en el derecho de la mujer a elegir y no en el aborto mismo, aunque en el fondo sea solamente conseguir el aborto. El manual continúa. Negar un aborto, ¿qué derechos afecta? Derecho a la salud, a la atención sanitaria, derecho a decidir si tener hijos o no, cuándo y con qué intervalos. Es imprescindible que las coberturas periodísticas puedan poner el foco también en esta violación a los derechos cuando se informa sobre el tema. Continúa el manual. Negar un aborto, ¿qué derechos afecta? Derecho a la salud, a la atención sanitaria, derecho a decidir si tener hijos o no, cuándo y con qué intervalos. Es imprescindible que las coberturas periodísticas puedan poner el foco también en esta violación a los derechos cuando se informa sobre el tema. Esta parte del manual parece estar calcada a los derechos inventados por John Davison Rockefeller III y propuestos en el Informe Final sobre Población y Futuro Americano, publicado en 1972 bajo la presidencia de Richard Nixon. ¿Cómo usar imágenes que no generen estigma? Evitar imágenes de personas en un avanzado estado de embarazo. Usar fotos de mujeres que pueden interrumpir voluntariamente el embarazo y que representan diferentes perfiles, edad, ingresos económicos, con hijos o no, etc. Evitar la exposición pública no deseada. Recomendamos no poner sombras ni ocultar el rostro de una mujer porque podemos transmitir la sensación de que el aborto es algo que causa vergüenza o culpa. Lo cual es verdad, el aborto causa culpa y vergüenza. ¿Por qué? Porque el aborto intrínsecamente es malo y la conciencia no lo puede borrar así nomás. Las personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo atraviesan diferentes estados emocionales. No todas están alteradas, tristes o con miedo por la situación. No todas, pero casi todas. Hay un gran porcentaje de síndrome post-aborto. Mostrar persona en estos estados puede reproducir la idea de que el aborto es siempre una situación traumática. Recomendamos usar imágenes con personas de expresiones neutrales. Así recomienda el manual. No todos los abortos ocurren en centros de salud. Incorporar a los informes fotos de hospitales, clínicas, camillas, profesionales de la salud, etc. no siempre es acertado. Es preferible mostrar personas en situaciones cotidianas, en su casa o con amigos, por ejemplo. Con esta recomendación parece que el manual nos quiere decir que abortar es casi como tomar una aspirina, o que publiquemos fotos de abortando en casa con amigos. Otra recomendación es evitar fotos de bebés o fetos de varias semanas, porque contribuye a desdibujar el foco de la noticia, que siempre debe estar puesta en la persona que experimenta el aborto y no en el embarazo. Es notable cómo el feminismo que promueve estas políticas abortistas siempre habla de visibilizar las cosas que a ellas les conviene. Pero ahora están invisibilizando notable y explícitamente al fruto de la concepción, al hijo gestado. Que las imágenes diferencien las prácticas inseguras de las que no lo son. No transmitir que el aborto es una experiencia miedosa y o peligrosa. Como hemos visto, el manual nos presenta el camino que deben seguir los grandes medios de comunicación para presentar una distorsión de la realidad de lo que realmente es un aborto y de lo que realmente es el aborto. Sabiendo además que Casa Fusa cuenta con su casa central en Londres y que recibe financiamiento de la IPPF, no podemos dejar de concluir que hay intereses espurios y foráneos detrás de esos capitales que se interesan en nuestro país. ¿Y vos, te vas a dejar engañar?
Agradezco tu visita y no olvides suscribirte a mi canal Neo Reaccionario para tener más información de los próximos videos. Aprovecho para agradecer a la licenciada Mónica del Río y al licenciado Juan Carlos Monedero por haberme facilitado el material para este video. En la descripción del mismo te dejo la bibliografía que utilicé para este video y algunos datos relacionados que pueden ser de mayor interés.